la importancia de contar con un Instituto Federal de la Defensoría Pública, así como la responsabilidad de su profesionalización a cargo de la Escuela Judicial. Es el tema que veremos hoy. Para ello, nos acompaña Gustavo Escalante Iturriaga, secretario técnico de capacitación para la Defensoría Pública. Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial. Acompáñenme. Gustavo Escalante Iturriaga es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho Internacional Europeo de Negocios, Competencia y Regulación por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaboró en la dictaminación de asuntos en materia de telecomunicaciones, competencia económica, responsabilidad patrimonial del Estado y derecho financiero. Gustavo Escalante Iturriaga se ha desempeñado como asesor jurídico en temas empresariales y como litigante en materia civil, mercantil y familiar. Actualmente es secretario técnico de capacitación a la Defensoría Pública en la Escuela Federal de Formación Judicial. Capacitación al Instituto Federal de Defensoría Pública. Para hablarnos al respecto y a su capacitación, está con nosotros Gustavo. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Ale? Como siempre, un gusto. ¿Qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública? Mira, el Instituto Federal de la Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación encargado de impartir los servicios de asesoría jurídica y defensoría jurídica bajo los principios de probidad, honradez y gratuidad. Defensoría y asesoría. Hablas de ello como dos actividades distintas. Así es. En efecto, la Ley Federal de la Defensoría Pública contempla esas dos actividades, distinguiéndolas de la siguiente manera. Tratándose del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y el Derecho Penal, estaremos hablando de defensores. En el caso de cualquier otra materia, civil, mercantil, familiar, administrativa, estaremos hablando de asesores jurídicos. Cuéntanos sobre el origen de este instituto. Mira, el origen tuvo su base en una iniciativa en 1995, en el cual se daban cuenta que un gran problema que había es que los defensores de oficio no necesariamente resolvían los problemas ni garantizaban que hubiera un acceso efectivo al sistema de impartición de justicia. Por otra parte, también siempre ha estado dentro del esquema jurisdiccional en México la idea de que las cárceles tristemente están llenas de pobres. De hecho, ahí la frase de Lecumberri, en este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. A raíz de eso, un grupo de legisladores señalaron que tenía que prestarse sus servicios de una manera profesional, por lo cual establecieron el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que vio la luz hasta 1998. ¿Cómo relacionamos la idea de profesionalización con la idea de capacitación? Mira, hay que distinguir. Para empezar, cuando estamos hablando de profesionalización, estamos hablando de una serie de principios que tienen que desembocar en una actividad de calidad. La capacitación al final va a ser los mecanismos necesarios para poder llegar a esa prestación de un servicio profesional. Cuéntanos desde hace cuánto que la Escuela Federal de Formación Judicial se hace cargo de la capacitación formalmente a este instituto. Ese cambio tiene como origen la reforma judicial constitucional del 2021, en el cual se estableció en la propia Constitución, en el artículo 100, que tratándose de la capacitación, así como la incorporación al servicio civil de carrera del Instituto Federal de la Defensoría Pública, estará encargada la Escuela Federal de Formación Judicial. Ahora, tratándose de la capacitación específica, también se modificó la Ley Federal de la Defensoría Pública y en su artículo 36 bis se estableció dentro de sus fracciones segunda que la capacitación estará encargada de la Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Cómo atiende la escuela esta obligación, esta facultad de capacitar al personal del instituto? Bueno, se hace de diversas maneras, pero actualmente es a través de diversos programas de capacitación en el siguiente sentido. Tenemos en este caso dos especialidades que formarían parte de la capacitación fija y además cuando tengan mayores necesidades o necesidades específicas, porque así lo requiere el momento, se da una capacitación dinámica o sistémica, dependiendo de las necesidades que tenga el propio Instituto Federal de la Defensoría Pública. Cuéntanos un poco de esas necesidades, cuáles son y cómo se identifican. Bueno, hay varias maneras de identificarlos y saber, pero
va más o menos de la siguiente manera. Cuando hay un cambio legislativo, ese cambio legislativo implica cambios sustantivos y procedimentales, es decir, cambian los derechos y obligaciones de los gobernados y también cambian los procedimientos. En ese sentido, cuando hay cambios legislativos, normalmente el Instituto Federal de la Defensoría Pública solicita a la Escuela Federal de Formación Judicial algún cambio en cuanto a la capacitación específica en el marco normativo. Ahora, no es el único mecanismo para saber cómo capacitarlos. De igual manera, tanto la escuela como el instituto tienen un sistema de encuestas para saber cuáles son las necesidades que los defensores y los asesores tienen para, en ese caso, poder capacitarlos en lo que requieran. Si tú pudieras perfilar estas necesidades y cómo la Escuela Federal de Formación Judicial las atiende, ¿cómo las definirías o cómo las explicarías? Bueno, hay varias formas para poder definirlas. Yo en lo personal veo que podemos determinar que se requieren de varias cosas. La primera es solidez técnica, es decir, conocer bien cuál es el marco normativo, tanto sustantivo como procesal, para que en este caso conozcan los derechos y obligaciones y los procesos y acciones para poder defenderlos o ejercerlos. Por otra parte, es necesaria una habilidad clara de razonamiento y argumentación, es decir, saber cuál es el raciocinio que está detrás de las razones de la norma, pero también de la realidad de las personas para poder ejercer sus derechos. De igual manera, y también es muy importante, el marco de la inteligencia emocional, para que los defensores y asesores jurídicos, en un correcto ejercicio de su profesión, puedan, en este caso, comunicar a los usuarios del servicio de qué van sus procedimientos, qué es lo que se tiene que hacer y cuál puede ser el desenlace de los mismos. Tú decías asesoría jurídica gratuita como el principal objetivo del instituto y como una de las capacidades y competencias básicas a atender por parte de esta escuela. Cuéntanos al respecto. Bueno, es muy importante saber que la necesidad de la creación de un Instituto Federal de la Defensoría Pública surge del problema de que el acceso al sistema de justicia se presume que es muy caro o es oneroso. Conseguir abogados de calidad, la idea colectiva general es que es difícil y es caro. La idea de esto es que no sea así, es decir, que el propio Estado, a través del Poder Judicial, garantice la prestación de un servicio de asesoría y defensoría de calidad que además sea gratuito, es decir, que las personas no tengan que generar erogaciones todavía mayores a pesar de los problemas que tienen para poder acceder a la impartición de justicia. La judicatura garantiza no solo jueces independientes y autónomos, sino un proceso por el cual las personas pueden acudir y contar con abogados, asesores y defensores de calidad, ¿no es cierto? Así es, completamente de acuerdo. Esto es precisamente algo en lo que me gustaría que tú pudieras profundizar. Una defensa adecuada. ¿Cuándo hablamos de una defensa adecuada? De forma muy breve. Mira, de forma muy breve, una defensa adecuada, yo creo que se empieza por recopilar la información de manera efectiva, saber de qué va el asunto, entenderlo y una vez que se entiende el contexto real, poder utilizar los argumentos y las herramientas que dan tanto las normas como en este caso la jurisprudencia y el sistema de precedentes para poder llegar a un buen desenlace. Es decir, en pocas palabras, que si el gobernado tiene un problema pueda contar con la certeza de que su asunto se va a defender de la mejor manera posible. Gustavo, defensa adecuada, asesoría jurídica gratuita. Esos son los temas sobre los que volveremos en unos minutos. No se vayan, acompáñenos. Capacitación al Instituto Federal de Defensoría Pública. Gustavo nos está hablando al respecto. Gustavo, ¿qué hace una persona que asesora en el instituto? Una persona que asesora en el instituto es aquella que se encarga de analizar los casos que no son relativos a los temas penales o a los de justicia para adolescentes. ¿Y cuál es el quehacer más cotidiano y más importante de este tipo de funcionarias? Normalmente podemos distinguir el trabajo en dos vertientes. El primero es lo que es asesoría jurídica en sentido amplio, que es cuando las personas tienen preguntas respecto a la materia legal, y hay otros que son aquellos en los que ya se está desarrollando un procedimiento. En ese caso es la representación y actuación en nombre del usuario del servicio en un procedimiento específico. Y en temas de capacitación, Gustavo, ¿cuáles son las características de la atención que esta escuela tiene que dar a este tipo de funcionarias?
Hay que atender a sus necesidades. En este caso, hay que distinguir. Cuando ellos tienen o hay cambios normativos, esta escuela tiene que garantizar que estos servidores públicos entiendan la dimensión y el alcance de esos cambios normativos para que puedan trabajar con ellos. Por otra parte, tienen que tener una serie de competencias y habilidades para que esta prestación sea efectiva. Entre ellas van desde habilidades de comunicación hasta capacidades y técnicas de argumentación y razonamiento. ¿Cómo identifica la escuela estas necesidades específicas en materia de asesoría y cómo planea atenderlas en este año? Bueno, hay una encuesta nacional en la cual se atienden las necesidades y para este año tenemos programado en el Plan Anual de Capacitación para el Instituto Federal de la Defensoría Pública 3 líneas principales de capacitación. La capacitación fija, la capacitación dinámica y la capacitación sistémica. ¿Cuál es la distinción de estos? La capacitación fija son aquellos cursos que presta esta escuela con regularidad, la especialización tanto en defensa penal como en asesoría jurídica, en específico, los cursos de actualización, así como los cursos obligatorios de espacios libres de violencia y perspectiva de género. Ahora, cuando nosotros nos vamos a las necesidades específicas del momento, se puede hacer por varios mecanismos. El más común es identificar cuáles son los cambios relevantes del momento, consultarlo con el propio Instituto Federal de la Defensoría Pública y en el caso de que nos confirme que eso es así, poder diseñar un marco curricular que se adapte a sus necesidades en atención a las competencias buscadas. Tú hablas de capacitación que atiende competencias. Correcto. Cuéntame cuáles son las principales, en estos dos perfiles amplios y de importancia central para el Instituto Federal de Defensoría Pública. Podemos hablar de varias, pero las principales para mí una es la solidez técnica, es decir, que estos conozcan verdaderamente cuál es el contexto normativo en el que desarrollan sus actividades, tanto de manera sustantiva, es decir, derechos y obligaciones en atención al gobernado, y por otra parte, los procedimientos que se tengan que tratar. Otra que también es muy importante es la capacidad de razonar y de argumentar. Es decir, uno puede conocer qué dice la norma, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, pero si eso no se sabe poner a los ojos del juez de una manera efectiva, quizás el desenlace no pueda ser el que sea pegado a derecho. Hablabas de otras habilidades, de comunicación, de acercamiento, de comprensión incluso, de las necesidades del ciudadano, de la ciudadana que se acerca a este instituto para recibir sus servicios. ¿Cómo atendemos eso? ¿Cómo se atiende eso desde la escuela? Mira, se atiende de muchas maneras, Ale, pero una que a mí me encanta es que no nos limitamos únicamente a capacitarlos en cuanto a lo que dicen las leyes, cuáles son los procedimientos, cuáles son los precedentes más relevantes. Hay otras líneas de capacitación. Ejemplos muy específicos: comunicación verbal, redacción, comprensión de textos. Es decir, cuando ellos tengan que tratar con personas, porque al final los usuarios son personas con sentimientos, con necesidades, es muy importante que los defensores y los asesores jurídicos sean capaces de identificar elementos que logren que estos sean empáticos, es decir, se pongan en el lugar del gobernado, del usuario, y una vez que entienden cuáles son sus problemas, traten verdaderamente de ayudarlos, enfocándose en las necesidades reales que tienen en ese momento. Cuando uno piensa y recuerda que la idea de un abogado, abogada, es ser llamada a la defensa y a la atención, a dar voz a los que no la tienen en un juicio o en un procedimiento, uno comprende la importancia de estas actividades, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo. Y ahí está la importancia de que la escuela atienda con calidad, con calidez y con un enorme compromiso. Me gustaría que me contaras con cómo esta nueva administración va a atender, qué piensa cambiar, hacia dónde va. Bueno, esta administración está enfocada en las competencias y para las competencias se tienen que atender desde un punto de vista transversal y no únicamente desde el punto de vista del derecho. Es decir, se busca establecer un nuevo modelo de enseñanza y un nuevo modelo de evaluación. ¿Qué implica un nuevo modelo? Bueno, son muchísimas aristas, pero en este caso específico es detectar cuáles son las necesidades, no únicamente desde el marco normativo o procedimental, sino también personal. Al final los defensores y asesores jurídicos son personas y como personas un trabajo como el que llevan a cabo es muy estresante. O sea, la carga de trabajo también es demasiada. Entonces van desde varios ámbitos, que es, ya lo mencioné, la comunicación verbal, pero también la administración de tiempo y la administración de tareas, que por sí mismas son competencias. Y específicamente, Gustavo, ¿qué esperamos en el corto plazo?
en términos de cursos, de actividades destinadas al instituto? Actualmente está proyectado en el Programa Anual de Capacitación para el Instituto Federal de la Defensoría Pública en su capacitación fija, es decir, la que ya se tiene de cajón, los cursos de actualización, así como las especialidades para Defensoría Pública, para defensa y asesoría jurídica. ¿Cuáles son tus cursos más demandados en estos temas? Bueno, en estos temas actualmente tenemos más en las especialidades, pero de igual manera tenemos un curso que está abierto a todo público, que es el curso autogestivo del Protocolo de Estambul relacionado con la Defensoría Pública. Así que la escuela no solamente atiende a funcionarios, también atiende al público en general. Sí, sin duda. Hay que entender que la escuela y la necesidad de la impartición de justicia, el acceso a los temas de justicia, no son únicamente para los jueces o aquellos que trabajan en los tribunales o los juzgados, es para cualquier persona que tenga interés en el tema. Muy bien, Gustavo. Es un tema por demás interesante y volveremos en unos minutos al respecto. Por favor, acompáñenos, no nos dejen. Curso básico sobre sistema penal acusatorio es una obra de consulta obligada para abogados y estudiantes del derecho. En 198 páginas aborda la reforma constitucional de 2008, los principios rectores y la conformación del sistema acusatorio, así como los sujetos de procedimiento. Además, la etapa de investigación en el procedimiento ordinario, la etapa intermedia o reparación del juicio oral, el juicio y las soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Incluye referencias del debido proceso, la defensa técnica y adecuada, la restricción judicial, el Ministerio Público y órgano jurisdiccional, así como el papel que juega la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos de vuelta. Hablamos sobre capacitación al Instituto Federal de Defensoría Pública y Gustavo nos acompaña. Cuéntanos, Gustavo, más sobre cómo el instituto y la capacitación que ofrece la escuela garantiza el derecho de acceso a la justicia de los y las ciudadanas en este país. Bueno, Ale, el acceso a la justicia es un gran tema. Para empezar, uno tiene que saber que cuentan con organismos que están para protegerlos en sus derechos. Ahora, una vez que se entiende eso, las personas dicen, bueno, ¿cómo puedo acceder a los sistemas de justicia? Normalmente el gobernador dice, pues necesito un abogado. ¿Qué sucede en aquellos casos donde un abogado, por la profesionalización y también por los perfiles de estos profesionistas tiene, pues no son accesibles al público? Bueno, pues el Poder Judicial Federal presta este servicio a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Como lo mencioné al principio de nuestra plática, uno de esos valores es la gratuidad, es decir, que estos puedan ir sin tener que erogar grandes cantidades. Esto tiene varias implicaciones, entre ellos pues es la sobrecarga de trabajo. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado un abogado? ¿Cuántos no hemos tenido problemas que tienen que ver con el derecho? Entonces, la capacitación va en la mano que estos defensores y asesores jurídicos no solo hagan bien su trabajo, sino que también puedan atender a la mayor cantidad de personas en sus posibilidades. Es un servicio nacional, está a lo largo y ancho de todo el país, ¿cierto? Es correcto. Hay entidades locales que tienen sus propios institutos de defensoría pública. Ahora, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, como lo dice su nombre, está en todo el país. Es decir, todas las entidades federativas tienen sus delegaciones con sus asesores y sus defensores jurídicos listos para atender a la población. ¿Y cuándo entran en acción? ¿Cuándo y cómo se puede acudir a ellos? Bueno, hay todo un mecanismo establecido en la Ley Federal de Defensoría Pública. Es básicamente cuando ya hay que distinguir. Si estamos en materia penal, se tiene que observar si las personas que están siendo sujetadas en un proceso penal, ya sea en la etapa de investigación o ya en su caso, cuando estamos en la integración o en la judicialización del mismo, si estos cuentan con defensa o no. Es un derecho que está en la propia Constitución. Todas las personas deben de tener acceso a un abogado. Y parte de ese acceso a un abogado pues, es prestado a través de las defensorías públicas, ya sean federales o locales. Eso está en el artículo 17. Ahora, también por otra parte, una vez que tienen una necesidad, pueden estos acudir a las delegaciones del Instituto Federal de la Defensoría Pública y solicitar esa prestación de servicios. Es un gran servicio y es una enorme posibilidad a la que tienen acceso todas y todos. Así es. Y en este punto me gustaría que nos contaras un poquito más
sobre el asesor o la asesora. ¿Cómo y de qué manera ofrecen sus servicios a la población? Bueno, una vez que se llena la solicitud, que se asigna y que estos tienen que ir a analizar el caso, se deben de distinguir las necesidades y el momento en el que está la situación jurídica. Supongamos, en un ejemplo, fueron demandados, no tienen cómo acceder a la defensa, hacen la solicitud. ¿Qué tienen que hacer? En un primer momento el asesor jurídico tiene que recopilar la información necesaria para entender los hechos a cabalidad y sobre eso establecer una estrategia. En esa estrategia, dependiendo del asunto que estemos hablando, tendrá diferentes partes, diferentes aristas y diferentes alcances, pero es básicamente entender la situación para que ésta pueda ser atendida de la mejor manera posible. ¿Qué tanto influye la idea de una estrategia, de una muy buena estrategia para atender las necesidades de las personas en el acceso a la jurisdicción, en el acceso a los jueces? Es fundamental. O sea, desde mi punto de vista como abogado, yo no podré entender la representación de una persona en un juicio si uno no fija una buena estrategia. Uno tiene que ponerse en el papel de que cuando ya estás en un procedimiento jurisdiccional se vuelve un tablero de ajedrez. Tienes tus jugadas, tienes tus piezas y tienes el orden del juego. Es decir, tienes tus fases que tienes que respetar. Si tú no tienes una estrategia o un plan de acción para cada una de esas etapas procesales, es posible que el desenlace no sea bueno. En otras palabras, es fundamental establecer una buena estrategia jurídica para poder prestar ese servicio. Y entonces las personas, todas aquellas que necesitan acceder a un abogado, a una abogada, pueden contar con el instituto y con su personal. ¿Podrías contarnos un poco más de cómo está estructurado, cómo está distribuido en el país y de qué manera se puede atender por parte del instituto todas estas necesidades inmensas de contar con asesoría jurídica? Bueno, está distribuido en sus delegaciones dependiendo de las diferentes zonas geográficas del país. Muchas están concentradas aquí en el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México. También hay una gran participación en los estados del norte, en Baja California, Nuevo León, Guadalajara, pero están distribuidos en todo el país. Ahora, parte de este tipo de acciones depende de la materia. Por ejemplo, en los estados fronterizos donde hay una gran movilidad social, es decir, donde hay grandes migrantes, hay asesores y defensores enfocados directamente en lo que son el derecho a la movilidad. Es decir, es una parte fundamental de esta prestación. En otras palabras, se va atendiendo según las necesidades de los lugares específicos. Hay que distinguir o también hay que tener en cuenta que si bien nuestro código de procedimientos penales es nacional, los códigos locales tienen sus propios tipos. Aquí se distingue de cierta manera porque si bien el instituto estuvo originalmente planteado o planeado para delitos o fuero federal, la realidad es que las personas tienen esa necesidad y hay veces que pues, el propio instituto tiene que atender esas necesidades. Cuando uno piensa en los temas, en los grandes temas que ocupan a la Defensoría, podría ser casi una radiografía en temas vitales para la nación, para atender las necesidades jurídicas del país. Cuéntame un poquito, ¿cuáles creerías tú que son los grandes temas de la capacitación a este instituto? Qué gran pregunta, Ale. Hay que ver que el Poder Judicial tiene grandes aristas, tiene un gran papel, pero podemos reducirlo a que se cumpla con el marco constitucional y con el marco legal. Para cumplir con el marco constitucional, el marco legal, pues se tiene que tener jueces que lo entiendan y que lo ejerciten, pero el juez no va a actuar por sí mismo. Tiene que ser puesto el caso por las partes. Y una vez que las partes lo ponen, estas tienen que saber poner los argumentos. Ahora, en ese caso muy específico, cuando hay grandes necesidades en el país, es importante, y me pones tú así la pregunta directa, ¿qué tipos ves tú? Bueno, tristemente vivimos ahorita en un contexto lleno de violencia alrededor del país, entonces le llaman delitos de alto impacto, homicidios, feminicidios, delitos sexuales, lo cual es algo gravísimo, ¿no? Y se tiene que tener la empatía para atenderlos. Hay otros temas también, pensemos en la materia hacendaria o fiscal. Tienes que tener los conocimientos de, oye, sí tengo que pagar estos impuestos, tengo por qué, oye, me están sancionando de esta manera desde el punto de vista fiscal o administrativo, ¿es eso correcto? Es decir, yo veo dos grandes aristas, que es el ejercicio tanto en las cuestiones penales como también en la actividad diaria del gobernador. Gustavo, escucharte y escuchar sobre el instituto es escuchar sobre el derecho de acceso a la justicia en el acceso a la asesoría jurídica gratuita. Ha sido un gusto de verdad para mí tenerte aquí y ha sido un gusto tenerlos a todas, a todos con nosotros. Esto es Escuela Judicial. Muchas gracias.